Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a conocer a Zoé en este Unplugged que me han recomendado muchísimo. La canción que vamos a estar escuchando hoy se llama Nunca. Esta me la ha pedido un suscriptor que se llama Richie. Llegué un poquito tarde, Richie, pero acá estoy cumpliendo. No tengo la dicha de conocerlos aún, así que si les parece vamos de lleno al video. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor debemos ir segmentando y analizando de a poco. Wow, iba a opinar primero de la cantidad de músicos que hay, que parece una orquesta, y acabo de quedarme maravillado con una máquina de escribir con la que estaban haciendo ese sonido. Nunca me digas que no puedo. Nunca me digas que creer. Bien, hasta acá que es muy poquito lo que oí de él. Sí escuchamos la voz como contenida, la boca bastante cerrada. Escuchamos un poquito de fuerza, sí, hay un poco de tensión. Pero es algo muy particular también en este estilo de canto. Si no me equivoco es rock alternativo, pero vamos a escuchar un poquitito más. No ves que ya no tengo miedo. No me pongas tus cadenas. Y perdóname si no te sigo. Mucho estilo, eso seguro. Tiene un arrastre aparte. Sigo como algo muy arraigado a él, ¿no? A su forma de cantar. Es algo que está inherente. Pero me aburre caminar. Me construí unas alas de cartón y voy a intentar llegar al sol, aunque me muera de calor. Bien, en el final de la frase se le unió esta chica de fondo haciendo este coro con voz lírica completamente. Era una voz de cabeza con técnica clásica que se escuchó súper prolija, súper limpia. Y qué bello el contraste, ¿no? Qué bien que quedó. Bien, acá estamos teniendo un cambio a voz de cabeza. Él está cantando en pecho. Toda la canción la estuvo cantando en pecho hasta acá. Pero ahora sí, acabamos de escuchar este pase a voz de cabeza, que no es falsete porque no se está escuchando aire, pero muy interesante. Recargo los boletos del amor mientras mis alas se desintegran. Y qué facilidad que tiene, ¿no? Para entrar y salir. No se escucha la desconexión, no se escucha el flip, sino que hay un paso directo. Y vuelvo a caer una vez más en el rincón. En el rincón. Me quemé. Como les decía, escucho algo que me recuerda a muchas bandas de rock alternativo en la voz de él, un estilo como un poquito marcado, pero también tenemos que mencionar que el color de voz que tiene él es muy personal y tiene algunas inflexiones y algunas cositas que son muy particulares que hacen su voz reconocible, que es algo fundamental para un artista, ¿no? Que uno lo escuche y diga, ah, es tal. Pero vuelvo a intentar.
estas fusiones de rock orquestales, ¿no? Como lo que vimos con el Tri en esa reacción que hicimos al Sinfónico, nos muestran este ensamble que queda maravilloso. Esta música que se está escuchando es belleza. Perdóname si no te sigo, pero me aburre caminar. Me construí unas alas de cartón y voy a intentar llegar al sol, aunque me muera de calor. Wow, chicos, qué bien que suena esto. Estamos hablando de un acústico, un vivo, si bien tiene trabajo postproducción, no demasiado, la verdad es que están escuchando de 10. Es una genialidad esto. La que me llevó a abandonar un vuelo en llamas, bautizó lumino. Bien, él sigue cantando en esta voz de pecho y pasando a esta voz de cabeza, como decíamos, pero no podemos analizar mucho más lo que es la técnica vocal y demás, porque no hay mucho, ¿no? Es muy acorde al estilo, como les digo, está cantando muy correcto. Cargo los magnetos del amor y entre mis alas se desintegra y vuelvo a caer una vez más. Vuelvo a caer una vez más. Una duda que tengo que ustedes me la van a saber responder es si esta chica es parte de la banda, o sea, si es cantante principal o si hace coros nada más, porque me parece excelente lo que está haciendo. Vuelvo a caer una vez más en el rincón. Y en el rincón. Me quemé. Tiene algo muy Soda Stereo también, ¿no? Muy Cerati por momentos. Pero vuelvo a intentar. Bien, ahí en el final escuchamos como un melisma, unas inflexiones que hizo muy prolijas, quedaron muy lindas. Voy a intentar. Eso sí, chicos, la afinación tenemos que mencionar, se escuchó perfecta, mantener las notas hasta el final de cada frase. Hubo muchas cositas muy interesantes y como les digo, el conjunto, el todo se escucha perfecto. Me encanta, quizá sí me enfoqué mucho más en la voz justamente porque es lo que me compete justamente, ¿no? Pero me encantó cómo suena, me encantó la canción y sé que vamos a conocer mucho más de Zoé seguramente. Bueno amigos, les agradezco que hayan llegado hasta esta parte, espero que lo hayan disfrutado y les haya gustado como a mí. Ya saben que si quieren que reaccione a más Zoé o a cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.